El tema a continuación es el tema de la iglesia. Tema muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se presentan muchísimas expresiones diciendo yo soy la iglesia de Jesucristo y con su propia doctrina dicen esta es la doctrina de Jesucristo, pero el problema es que se está presentando la división. Dios es uno en tres personas y la palabra diablo quiere decir el que divide. Entonces, si hay división, hay un problema. Si no estamos en una misma unidad, hay un problema. Y ese problema tenemos que resolverlo. No podemos nosotros permitir al diablo que siga dividiendo, descuartizando el cuerpo de Cristo. No, debemos trabajar por la unidad. Entonces, el tema de la iglesia es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para muchos se les llega con la palabra de Dios y se les convence en una doctrina, pero si será real o será verdad esa doctrina que Jesús me ha dejado, aunque se utilice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de, de las denominaciones cristianas que conocemos. ¿Cuál de una? O nombrar una. Ustedes me pueden nombrar, ir nombrando. Testigos de Jehová llegan con la palabra de Dios y te dicen, esta es la iglesia verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque lo llevo con la palabra de Dios. Entonces se presentan, esta es la verdadera iglesia y además te lo estoy afirmando con la palabra de Dios y cualquiera dice, bueno, sí me están hablando con la Biblia. Y como me hablan con la Biblia, pues es la verdadera iglesia. Pero no solamente los testigos de Jehová existen, ¿qué otra denominación existe? Entonces ya el pentecostal llega, por ejemplo, la hermana Mayra no sabe nada de Dios. Yo soy testigo de Jehová, le predico la palabra y ella la acepta porque ella quiere creer, volverse cristiana. Pero llega un pentecostal y también le llega a la misma hermana Mayra, le predica con la misma palabra, le dice yo soy la iglesia de Jesucristo y le enseña una doctrina diferente a la doctrina de los testigos de Jehová. Ya se le presentan dos opciones y ella dice, ajá, ¿cuál de los dos? Porque no vienen unidos. Cada quien va predicando algo diferente. El uno me dice que Jesucristo no es Dios y los pentecostales me dicen que sí es Dios. ¿A quién le creo? Pero los testigos de Jehová me dicen que Jesucristo no es Dios con la palabra de Dios. Y los pentecostales me están diciendo que es Dios con la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para creer? Pero no se queda allí. Llega el hermano Frankie, que es adventista del séptimo día, con su Biblia, y le dice, no, 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 no. Yo vengo de la iglesia verdadera, con la doctrina verdadera, porque Éxodo 28 nos habla que hay que guardar el sábado. Nosotros somos adventistas del último día, guardamos el sábado. Y le predica a ella también el tema sobre el sábado con la palabra de Dios y se presenta como la iglesia de Jesucristo. Entonces ya va a tener tres opciones diferentes. Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas el séptimo día. Y así se van presentando muchísimas. ¿Cómo hace ella para creer? ¿Y cómo sabemos nosotros también cuál es la iglesia verdadera? Y si solo basta con leer la Biblia para yo ser la iglesia de Cristo. Porque si eso fuera así, todos leyéndola, predicaríamos la misma enseñanza, la misma doctrina. Pero porque surgen muchas doctrinas diferentes, entonces es donde se presenta la división. Unos aceptan el bautismo de los niños, otros no los aceptan. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cómo sé yo para saber que hay una doctrina verdadera y dónde estoy yo? ¿Dónde me puedo yo quedar para hacer la voluntad de Dios? Porque contener la palabra de Dios, pues sí contiene la verdad, pero se puede malinterpretar las Sagradas Escrituras, entregar una doctrina que realmente no lo dice o no está en la palabra de Dios, no lo dice la Biblia. Hacer decir la Biblia lo que la Biblia no dice. Pero para esto nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo llenarnos con su gracia y escudriñar las Sagradas Escrituras.
Hay muchos. También los presentamos nosotros católicos y decimos, es la iglesia verdadera. Y le predicamos a ella también con la Biblia y demostrándole que es la iglesia de Jesucristo. Pero los otros también hacen lo mismo. Y no solamente 4 que mencionamos, sino hay más de 100,000 denominaciones cristianas llamándose la iglesia de Jesucristo, cada uno con su propia doctrina. Entonces, tendríamos nosotros que hacer un detenimiento, un análisis y ver quién me dice la verdad, cuál de todos me dice la verdad, porque Dios no quiere que nosotros creamos en medias verdades. Porque hay gente que dice, bueno, no importa, solamente con creer en Jesucristo, con creer en Dios, eso es suficiente. Sí, hay que creerle a creer en Dios, pero también creerle a Dios. Dice Santiago 2, 18 al 19. Los demonios creen, pero sin embargo tiemblan. Hasta el diablo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Santiago 2, 18 al 19. Bueno, para poder nosotros, los hermanos pues nos van a seguir ayudando con la Biblia, adentrarnos en este tema para descubrir cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia de Jesucristo. Vamos a la misma palabra de Dios para ver qué me dice la verdad, porque todos me predican con la Biblia y todos me dicen soy la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que nos habla San Pablo sobre la iglesia. Y a ver si hay muchas también, porque como dicen, bueno, es que iglesias somos todos, y entonces todos somos iglesias, como si vieran 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Nos dice: Por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente. Por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa, no dicen las casas. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Entonces, hay una casa y es de Dios. Y dice, ¿cuál es esa casa? Dice, la iglesia del Dios viviente. Entonces, si aparece una iglesia y es la del Dios viviente. ¿Por qué hace referencia a la casa y por qué hace referencia de la iglesia? Porque hay otras denominaciones que se hacen pasar por la iglesia de Dios. El Señor dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y además columna y fundamento de la verdad. Es columna y fundamento de la verdad. A ver cómo traduce Reina Valera. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tanto la católica como la protestante hablan de lo. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? ¿Y quién contiene la verdad? Para poder expresar la doctrina de Cristo, tengo que estar en la iglesia de Cristo, que es la que contiene la verdad, es pilar y base de la verdad. Si tengo la palabra de Dios, la interpreto a mi modo, y no estoy en la iglesia o la casa de Dios, que es pilar y base de la verdad, aunque lea la palabra y aunque la vaya a expresar, la puedo distorsionar y enseñar cosas que no son. Para yo estar en la verdad, tengo que estar en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es pilar y base de la verdad. Hablando de esto, por ahí Isaías en el capítulo 2, versículo 1 al 4, habla de Sión, que es figura de la iglesia. Y en estos días me decía un hermano, yo estudio la palabra de Dios, yo creo que se los comenté anoche. Y yo decía, las estás estudiando, pero ¿de qué fuente estás bebiendo? Porque hay varias vertientes. Una, agua con agua purificada, y hay otras con agua contaminada. Tenemos que saber de dónde nosotros estamos bebiendo, de qué fuente. Tenemos que beber de la fuente de la iglesia, que es pilar y fundamento de la
verdad. Si yo me instruyo en muchos lugares, estoy contaminando mi fe y comienzo a contaminar a otros. Miren lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Tomamos de Reina Valera. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Dice Jehová porque es la Reina Valera. El cerro colocado por encima de los otros montes. Hay una figura. ¿Quién es el que está por encima de todo? Dios, confirmado por encima de todos. En los años venideros, habla a futuro, era una profecía. Era Isaías que estaba profetizando sobre la venida de Cristo. Y dice: Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ahora, acudirán a él. Subamos al monte, al cerro de Dios, y viene la palabrita, a la casa. ¿Cuál es esa casa? ¿Cuál es esa casa? Para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es. Entonces subamos, volvamos a repetir. ¿Cuál es la casa? Para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, cuando se habla de casa, se habla de iglesia. Volvamos a repetir ese pedacito. Vamos a la casa. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Subamos a la casa del Dios, para que sepas cómo portarte en la casa del Dios, que es la iglesia. Entonces ve, subamos a la iglesia, a la casa del Dios de Jacob, porque es pilar y base de la verdad. ¿Para qué dice Isaías? Vayan a la casa. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ir? Para ver, vamos a prestar atención. ¿Qué es lo que dice Isaías y qué es lo que nos está indicando? ¿Para qué tenemos que estar en la iglesia? ¿Para qué tenemos que ir a la casa? ¿Qué sentido tiene? Porque cualquiera dice, bueno, es que yo creo en Dios y no es necesario ni siquiera de ir al templo. O yo me reúno con en el culto tal o con la denominación tal. Eso no tiene nada que ver. Pero Isaías dice, no. Todos los pueblos dirán, subamos a la casa del Dios de Jacob. Y Timoteo dice que es la iglesia. ¿Para qué? Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Para que nos enseñe sus. Por eso la iglesia es pilar y base de la enseñanza de Dios. La buscamos en la casa de Dios. Subamos, vayamos a la casa de Dios para que nos enseñe sus caminos. Y sigue. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque de Sión, o sea, de la iglesia surgirá la ley y la palabra de Dios, no adulterada. No adulterada. Pilar y base de la verdad. La casa del Dios vivo, que es la iglesia. Entonces comprendemos que si es necesario estar en la iglesia del Dios vivo, lo anuncia Isaías, lo dice San Pablo en 1 de Timoteo, y ahora nos lo anuncia a nosotros. Pero ¿cuál de todas? Porque todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que sí hemos llegado es a saber y a comprender. Tengo la Biblia, pero de la casa de Dios, de la iglesia, me surge la palabra de Dios no adulterada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 nos va a decir, hablando de las Sagradas Escrituras, porque muchos dicen, bueno, hay que interpretarla a modo propio. No es a modo propio, porque puedo malinterpretar la palabra de Dios en mi falta de fe o la debilidad humana. Para que no haya esa adulteración de la palabra de Dios, dice, ve, subamos a la casa del Dios vivo, porque de Sión vendrá la ley y surge la palabra de Dios, porque es pilar y base de la verdad. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas
hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Entendimos? ¿Ve? Hablando de la palabra de Dios, de la carta de San Pablo, como las demás escrituras, dice, porque los poco indoctos o los poco preparados y poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición. Entonces, si nosotros leemos la palabra a modo propio, la podemos torcer, porque el diablo es astuto y nos puede llevar a nuestra propia perdición. Por eso, tanto San Pablo como Isaías dice, subamos a la casa de Dios, porque de Sión surgirá la ley y la palabra de Dios, porque ella es pilar y base de la verdad. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta lo que se nos presente, lo que se nos enseña. Anoche decíamos, no podemos negociar con la fe. La fe es algo tan precioso y tan importante que no podemos negociar con ella. Y el enemigo quiere a nosotros perturbarnos, confundirnos. Ve la necesidad de estar en la iglesia, ve la necesidad de instruirnos en la palabra de Dios, pero por medio de la iglesia, porque hay en ella puntos difíciles de explicar que las personas ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propio perjuicio, para su propio daño, y se dañan a sí mismos como van dañando a los demás. Pero si nosotros en fe sabemos que Cristo por amor ha dejado una iglesia y en ella le ha colocado la plenitud de la verdad, guarda el precioso depósito de la fe no adulterado, y sabemos que desde esa iglesia nos viene la ley, nos viene la palabra de Dios, como dice Isaías capítulo 2, entonces nos esforzaremos por descubrir cuál es esa iglesia, y cuando la encontremos, la guardaremos en nuestro corazón y nadie nos arrebatará ese precioso tesoro. Por eso diría por allí en el capítulo 13, no lo van a buscar, de San Mateo, que el que consigue un tesoro, vende todo lo que tiene y se queda con ese tesoro. Nadie se lo roba, nadie se lo quita. ¿Pero cuál de todas? Las que se presentan, porque todas nos están presentando con la palabra de Dios, con la Biblia, y todas se hacen llamar Iglesia de Jesucristo. Entonces de ahí deberíamos ir al inicio del cristianismo. La misma historia de nuestra vida nos habla de un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. La era cristiana comenzó en el después de Cristo. Nació Cristo, se presentó y vino sobre nosotros para darnos un mensaje de salvación y para rescatarnos, como lo decíamos esta mañana, de la muerte, muriendo Él en la cruz. Pero para que la salvación llegara a cada uno de nosotros, quiso Él escoger a un grupo. Y esto lo podemos buscar en Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13 nos dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fue el plan de Él, llamar a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para llevarlos o para enviarlos a predicar. Es lo que significa, por ahí si quiere buscamos el catecismo de la Iglesia Católica, numeral, a ver si me acuerdo, 587 creo que es, 588. Por ahí, si no me acuerdo, la palabra apóstol quiere, enviado quiere decir apóstol. Entonces los envió y los asignó como apóstoles, aquellos que Él escogió, para enviarlos a predicar, o sea, para que la palabra o el mensaje llegara a todas las generaciones y a todas las edades. Porque si Cristo entrega el mensaje y murió Él, murieron los apóstoles y no hay continuidad o no hay sucesión de aquellos apóstoles, el mensaje hubiese llegado hasta allí,
pero para que el mensaje trascienda en las edades, en las épocas, escogió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Él mismo los eligió, dice, llamó a los que él quiso. Es plan de Dios, es voluntad de Dios. Si es 857, 800, ya se me olvidó. Por ahí lo voy verificando lo que significa la palabra apóstol. En ese, 858, gracias, yo le pagué. Dice, Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstol. En ellos continúa su propia misión. Es lo que significa la palabra apóstol. Entonces, enviados, apóstol. Entonces, son verdaderos apóstoles porque fueron enviados por el Manuel, el Dios con nosotros. Llamó a lo que él quiso y los envió. Son verdaderos apóstoles. Hay apóstoles verdaderos y también hay falsos apóstoles, aquellos que no fueron enviados por Jesús. Por eso es importante saber de dónde viene la doctrina que nosotros estamos recibiendo. Y ahí vamos indagando. Vamos en el capítulo, ahora vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13. También allí se presenta una idea muy importante. Jesús hace una pregunta y esta pregunta nos la estamos haciendo nosotros ahora. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo y cuáles son esos apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Él pregunta, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién me está enseñando la verdad? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuáles son los verdaderos apóstoles? Y se presentan varias versiones, muchas versiones, diciendo yo, mi iglesia, mi doctrina. Vamos a ver cómo dice la lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la que me trae la verdadera enseñanza de Jesucristo? Y muchos responderán, aquí vinieron a dar respuesta también. Ellos dijeron, unos Juan, el Bautista. Uno Juan, Jesús era Juan el Bautista, pero a ellos se les había enseñado y creían que Jesús era el Juan el Bautista. ¿Tenían o no tenían la razón? ¿Creían o no creían en Jesús? Sí creían, pero de mala forma o mal enseñados. ¿Sabían que Jesús, quién es el Hijo del Hombre? Bueno, dicen que Juan el Bautista porque hemos visto que tiene poder en su predicación, pero resulta que no estaban bien informados y estaban no en una verdad, estaban en la mentira, con un concepto erróneo sobre Jesús. Ese grupo. Primer grupo, el que creían que era Juan el Bautista. Otros, Elías. Jesús era Elías. Pero ellos creían que era Elías porque habían visto poderes milagrosos actuar en Jesús. Y como Elías un profeta de milagros, entonces ellos sí creían que Jesús estaba por el mundo y que actuaba con poder y por eso decían, seguramente este es Elías. Pero estaban en la verdad en Jesús. Estaban confundidos. Estaban creyendo, pero no estaban en la verdad. Estaban creyendo, pero estaban confundidos. Primero Juan el Bautista, otro grupo, Elías. El otro. Otros, Jeremías. Jesús era Jeremías. Pero ellos creían que era este gran profeta, Jeremías, y por eso este grupo también creía. También estaban creyendo en Jesús, pero no estaban en la verdad, estaban confundidos. Otro. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Otro grupo o alguno de los profetas. Entonces se presentan en estos grupos. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Cuál de estos grupos estaba en la verdad respecto a Jesús?
Ninguno. Estaban confundidos. ¿Sabían que Jesús había venido? Sí. ¿Y habían experimentado el poder de la palabra de Jesús y los milagros? Sí. Pero no estaban claros en Jesús. Estaban muy confundidos. Y a lo mejor ellos enseñaban, mire, llegó Juan el Bautista y está predicando con poder. Está anunciando el reino de los cielos. Vengan, vengan, y nosotros les enseñamos. Y se llevaban un grupo para allá. Pero otros dicen, no es Juan el Bautista. Es Elías el que vino con poder y nosotros lo hemos mirado hacer hasta milagros, resucitar a los muertos, y se traían este grupo para acá. Iban conquistando gente, a lo mejor haciendo grupos, pero en medias verdades, en confusión, o también en la mentira. Se presenta otro grupo. Ya Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? Ahora se voltea hacia los discípulos y les dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ahora pone a prueba la fe de los que él había escogido. Llamó a los que él quiso, los envió, lo que quiere decir apóstoles, apostolado en griego, y para predicar. Ese envío tan importante de Jesús tiene que corroborar si están en lo cierto, porque no quiere que se prediquen falsedades, sino que se predique la verdad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? A ver. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entre todos, ¿quién tenía la razón? Simón Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él también creía en Jesús y estaba en la verdad. Entonces surgen ahí varios grupos. Unos están en la confusión, en la mentira, y solamente un grupo responde en la verdad. Y este grupo lo encabeza Simón Pedro. Vamos a ver qué le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le aplaude. Bienaventurado eres, Simón, hijo de... ¿Se fue la luz? Bendito sea Dios y la Virgen María. Simón, hijo de... No, ya llegó. Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No les digo, bueno, los felicito a todos, porque hay que creer, cada quien que crea como pueda, y lo importante es que crean en mí. No les dijo así. Felicitó al que estaba en la verdad. A los demás no los aplaudió, porque los había enviado, escogido para que predicaran la verdad. Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Pero ese diálogo no queda ahí, no se corta, continúa y dice, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. dice, yo a ti, yo también te digo, está hablando en primera persona, te digo, habla en segunda persona, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis, como si hubieran muchos, y cuando dice mi iglesia, para que recordemos tanto lo que dice Isaías como San Pablo a Timoteo, la casa de Dios, mi iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, sentido de pertenencia, es de Dios, es de Cristo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, ¿cuál será el rol que desempeña San Pedro para el cristianismo? ¿Cómo sería? Es el primer papa o representante de la iglesia de Cristo. ¿Y quién lo escogió? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántos papas o representantes de Cristo hay en la historia? 266. ¿Cómo se llama el actual? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? Juan Pablo I. Y así llegamos hasta
hasta Pedro. De Pedro llegamos a Jesucristo, de Jesucristo a Dios, Padre. Es como una cadena. Cada etapa de la historia hay un representante de Cristo, un papa, y llegan hasta 266, donde no se ha roto. Murió Pedro y se acabó la iglesia. Lo sucedió, creo que Lino, Cleto, Clemente, no sé si fue Evaristo, y hasta que llegó al Papa Francisco. Entonces, allí comienza el cristianismo y por eso el cristianismo todavía continúa. Y por eso sabemos, lo dice la palabra, lo dice la historia, que la iglesia que fundó Jesucristo todavía existe, sigue existiendo y sigue transmitiendo la misma enseñanza y que permanece hasta hoy y continuará. La iglesia de Cristo tiene su historia y está fundamentado en la palabra de Dios. En la iglesia, a ver, ¿dónde está el Papa? En la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo se llama la iglesia? ¿Dónde habita el representante del Papa? ¿Dónde habita? ¿En qué denominación cristiana? En la iglesia católica. En las otras no está. ¿Por qué? Porque no vienen de ese tiempo, no viene de Pedro, sino que surgieron muchos años más adelante. Entonces, desde allí nos vamos como en una cuenta regresiva. Llegamos a Pedro y de Pedro a Jesucristo y de Jesucristo a Dios Padre. La iglesia verdadera es la iglesia que fundó Jesucristo con la doctrina verdadera. La doctrina que dejó Jesucristo la fundó en Pedro y nos llega hasta el día de hoy. Es la iglesia cristiana, la iglesia católica, con papa, con obispos, con sacerdotes, con confesión, con eucaristía, con la devoción a la Santísima Virgen María. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 20, para que sepamos dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. Efesios 2:20 nos va a decir que nosotros analicemos y que edifiquemos no en cualquier viento de doctrina o cualquier idea que se nos presente. Tenemos que edificar desde los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús, nos dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Entonces dice, edificados sobre los que fueron, ¿por quién? Por Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y sigue. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso en la historia, vamos en retroceso. Llegamos a Pedro, siendo la piedra principal Jesucristo y Jesucristo Dios Padre. Ven la línea. Y lo que nos recomienda San Pablo, no edifiquen en cualquier idea que se les presente, no, edificados sobre los apóstoles, o sea, enviados, profetas, siendo la principal piedra Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces están las bases, Cristo, piedra principal, surgen otras piedras, Pedro, los apóstoles y profetas, hasta lograr el edificio completo. Un templo espiritual. ¿Ve? Un templo espiritual. Eso es algo que nosotros debemos agradecer a Dios, porque no hemos escogido tal vez ser católicos, cristianos, sino que es un regalo de Dios y que venimos desde los apóstoles, venimos desde los profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús, quien la fundó y quien la sostiene firmemente con su palabra y con el poder de su espíritu y con el poder de su presencia. Tanto que dice Efesios 1:22. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, es su cuerpo, por eso la iglesia no termina, la iglesia continúa. La iglesia no se corrompe, la iglesia permanece
intacta. ¿Por qué? Porque es cuerpo de Cristo. Este lineamiento lo tenemos que estar nosotros observando cada día con fe, con esperanza y sobre todo creyendo en la palabra de Dios. Entonces venimos desde los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ahí hay muchos que dicen, los hermanos esperados, los hermanos protestantes, que Jesús no se está refiriendo a Pedro, que se está refiriendo a sí mismo. Porque inclusive utilizan una seña, dice Jesús se refiere a sí mismo porque Cristo es la piedra angular. Y le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra, o sea, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Pero para que esto se aclare y veamos que Jesús, inclusive la misma lectura, tomando el contexto, Jesús habla está hablando en segunda persona cuando se refiere a Pedro. Y ahora yo te digo, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ahora vamos a mirar qué traduce el nombre de Pedro, porque Pedro, bien sabemos, se llamaba Simón. En Juan 1:42, Jesús le cambia el nombre. ¿Para qué le cambia el nombre? Busquémoslo por allí. ¿Cómo le puso Jesús a Simón? Ya lo miramos. Vamos a leerlo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro traduce piedra. Algunos dicen, bueno, no es una piedra grande, es una piedrecilla. Yo quisiera, y tal vez hacer un ejercicio con algún niño, y le digo, o 3 niños, vayan y me buscan una piedra. Y para ellos pueden llegar con una piedra chiquitica o una piedra grande. Piedra es piedra. Y Jesús le cambia el nombre a Simón por Cefas o Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Por eso le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El nombre de Jesús traduce Salvador en Mateo 1:21. Mateo 1:21, Jesús traduce Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pedro traduce piedra, Jesús traduce Jesús. Y no con esto, Pedro le está quitando el título a Jesús como piedra angular. No, eso no lo dice la Escritura ni lo afirma tampoco la Iglesia. Cristo es la piedra principal, pero Pedro también es piedra, porque Jesús le cambió el nombre y lo instituyó como piedra. Dice, y lo llamó Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro traduce piedra. También Pedro es piedra. Este título se lo colocó Jesús allí a Pedro. Y primera de Pedro, el mismo San Pedro habla de esto, para que él, reconociendo la gracia que Dios le había dado, también la iglesia reconozca y el cristiano reconozca la manera de Jesús edificar y darnos a conocer un mensaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, nos habla, Cristo sí es piedra angular, pero también de esta piedra hay otras piedras que van edificando hasta lograr el templo espiritual, como dice Efesios 2:20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo, como dice, y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, para que podamos hablarle a los hermanos esperados. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos la católica y dicen, no, pero es que la católica está adulterada. Y como no nos creen con la católica, pues le vamos a predicar con la Reina Valera. Y los testigos de Jehová, como no les gusta la Reina Valera, pues le podemos predicar con la de, ¿cómo es el Tratado del Nuevo Mundo? La Biblia de
de los testigos de Jehová. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 en adelante. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesús. La piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa y escogida por Dios. Está hablando de Jesús. Jesús como piedra viva, como piedra angular. Pero la enseñanza de San Pedro no concluye, continúa. Coloca la primera, está haciendo, hagan tal vez ustedes la imagen. No sé, en la imaginación lo hacemos didáctico, una imagen. Pedro está construyendo, entonces está colocando las bases. Coloca la piedra viva y preciosa en primer lugar y sigue la construcción. No se queda solamente con esa piedra, él sigue construyendo, colocando los elementos, en este caso las piedras, para lograr una construcción hermosa y lograr un templo espiritual. Sigue. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No solamente Cristo, sino vosotros también como piedras vivas se van edificando hasta formar un templo espiritual. Miramos entonces, Cristo sí, piedra. Pedro viene a ser piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está fundamentada sobre Cristo. Pero también nosotros, vosotros son piedras vivas con las cuales se está construyendo el templo espiritual. Por eso dice Efesios, edificados sobre los apóstoles, profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Por eso la iglesia de Cristo permanece y nosotros aplaudimos a Dios porque nos ha regalado la iglesia católica, la iglesia de Cristo, fundamentada en Pedro, en piedra, y estamos todos nosotros reunidos compartiendo esto. Es una gracia, es una maravilla. Debemos alegrarnos, contentarnos, pero este mensaje tenemos que transmitirlo a los demás. Entonces, la confusión de los protestantes o el diablo a través de los protestantes se le viene abajo con estas lecturas. Pedro no se llamaba Pedro, sino se llamaba Jesús, Simón. Jesús le pone el nombre de Pedro, que quiere decir piedra. ¿Por qué? Porque él es la piedra. Jesús es la piedra fundamental, pero Pedro también es piedra y dice, ustedes también son piedras con las que se edifica el templo espiritual. No podemos tener un techo sin bases porque se caería. Y no podríamos tener las puras bases, pero no seguir construyendo el templo. Quería inconclusa la casa. Tiene que tener un principio, un presente y llegará hasta la conclusión definitiva. Pero tenemos que edificar desde allí, desde donde comenzó a surgir la iglesia del Señor. También ustedes son piedras vivas con las que se va construyendo el templo espiritual. Más o menos agarran la idea de lo que se presenta y dónde nosotros estamos. Y ese templo, esa construcción, esa iglesia es la casa de Dios, que es pilar y base de la verdad. Volvemos a Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante, porque esto es muy importante. Ya vimos dónde estamos edificando, de dónde tenemos nosotros que beber. Dice, porque de Sión surgirá la ley y se nos entrega la palabra de Dios, porque es pilar y base de la verdad. Tenemos que beber desde esa fuente. Es muy importante cuando nosotros estudiemos y nos estemos preparando, que tenemos que tener en cuenta las tres fuentes de revelación que Dios nos ha presentado. Las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la, porque si no tengo el magisterio de la iglesia, entonces no se estará cumpliendo lo que dice Isaías. Vamos a la casa de Dios porque de Sión surge la enseñanza, se me da la palabra porque es pilar y base de la verdad. Y si no tengo el magisterio de la iglesia, ocurre lo que dice San Pedro. Hay en ella puntos difíciles de entender que las personas ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propio perjuicio. Tomemos en cuenta esto.
Si queremos edificar y si queremos fortalecernos en la fe, busquemos el magisterio, la tradición y las sagradas escrituras, porque solamente de la iglesia surge la palabra de Dios, porque es pilar y base de la verdad. Mateo capítulo 16, versículo 18, lo volvemos a leer en adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las fuerzas o las puertas del Hades o del infierno no podrán contra ella, no podrán vencerla. Nos regalaron un libro y yo lo aceptamos porque necesitamos estudiar y conocer también, de los hermanos adventistas del séptimo día, escrito por Elena White, de White. Qué mal inglés. Bueno, esta muchacha, no sé cuántos años tendrá la muchacha, pero esta muchacha escribió un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y ella, como muchos protestantes, dicen que la iglesia de Cristo, en efecto, es la iglesia católica. Ella lo comienza afirmando. Pero después dice que en el año 313 se paganizó. Estuvo bajo el dominio de Constantino y se volvió pagana. Y hasta ahí llegó la iglesia. Eso es una mentira muy grande. Más grande todavía que ella misma. Y que el libro que escribió. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ni la fuerza del infierno la podrán vencer. Y dice Elena White que se corrompió y que la iglesia hasta ahí llegó, se pervirtió. Y que la iglesia verdadera es la de ellos, que surgió en el año 1846. Imagínense ustedes tamaña mentira y cómo nos engañan a nosotros con una cosa tan... Yo digo, a veces es un insulto en contra de la inteligencia del ser humano, del razonamiento del ser humano. Una persona inteligente no se deja engañar tan fácilmente, porque no son pruebas concretas. Es algo insólito e incoherente. No es coherente esto. Estas ideas no son coherentes. Si creemos en Dios y sabemos que Dios dijo, ni la fuerza del infierno la podrán vencer, no podemos creer que Constantino o que la iglesia se paganizó en el año 300 después de la muerte de Cristo por un emperador llamado Constantino. Eso es una vil mentira. Y el padre de la mentira se llama Diablo o Satanás, el que divide. Y ella, Dios le haya perdonado porque ya murió. Pero escribe esta mentira y ahora esta mentira la siguen propagando. Ni las fuerzas del infierno la podrán vencer. ¿Qué hizo Constantino? Constantino fue un emperador, sí, perseguió a la iglesia, pero se convirtió al cristianismo y dio libertad religiosa. Ya podían predicar, inclusive aportó para que se construyeran algunos templos, pero lo de él fue que se convirtió. Él no impuso ni corrompió la iglesia. La iglesia ya venía transmitiendo antes de Constantino la misma doctrina, llevaba ya 300 años con devoción a la Virgen, con imágenes, con confesión, con lo que nosotros tenemos, porque eso viene desde la palabra de Dios. Decir que se corrompió o que es la gran ramera, como diría por allí, eso es más o menos para que nosotros comprendamos que la doctrina protestante es una doctrina fuerte y que muchas veces los utiliza el diablo para dañar. Ni las fuerzas del infierno la podrán vencer. Miren cómo dice el Apocalipsis capítulo 17, del 1 en adelante, habla de la gran ramera e inclusive allí en ese libro habla de la gran prostituta, la gran ramera, y muchos protestantes dicen lo mismo. Y dicen, y esta prostituta o la gran ramera es la iglesia católica, y lo dicen así abiertamente. Tal vez cuando llegan a las casas no nos van a decir de esta manera, pero cuando ya logran que ¿cómo se dice eso? Prosélito está convencido y lo llevan al culto, allá le dicen, y esa es la gran ramera, y usted no sabía, lo sacamos de la prostitución, porque dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ellos dicen que que esa gran ramera o gran prostituta es la iglesia católica. Y eso lo afirman. Y convencidos lo enseñan y muchos lo creen. Pero vamos a ver si tienen razón o no tienen razón. Y solamente con un versículo de la Biblia, para no extenderlo mucho, le vamos a derrumbar la mentira al diablo, porque Jesús dijo, ni la fuerza del infierno la podrán vencer. Y cuando llaman ramera o prostituta a la iglesia, están cometiendo un pecado muy grave. Acabamos de escuchar que Cristo es la cabeza y la iglesia es su. Y si yo llamo ramera a la iglesia, estoy llamando ramera al cuerpo. Si estoy llamando prostituta a la iglesia, estoy llamando prostituta al cuerpo. Eso es santo. Eso es inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el versículo 18. A ver si es la iglesia. Si es la iglesia, del mismo capítulo 17 del Apocalipsis. Apocalipsis 21, Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Explica. Ellos dicen, es la iglesia católica, es la iglesia. Y la palabra dice, y la mujer que has visto es la gran, no dice iglesia, ciudad. O sea, la Roma imperial. Ve cómo engañan a la gente tan facilito y con cosas que son tan incoherentes que dice la palabra, porque las personas ignorantes y poco firmes en la fe. Cuando hay ignorancia religiosa es fácil engañar. Dice, es más fácil engañar que a un niño, engañar a un niño con un caramelo o con un dulce. Facilito. Pero cuando ya hay un conocimiento, fácilmente se le puede desmoronar la mentira, y cuando aparece la verdad, la mentira desaparece. La mujer que has visto es la gran ciudad, no la iglesia, es la gran ciudad, Roma imperial. No mientan y no nos dejemos mentir. Cuando dice que la iglesia se corrompió y que es la gran prostituta, entonces falla lo que el Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, no es que la iglesia se corrompió, Constantino la contaminó, se paganizó, y vienen los ídolos, y vienen inclusive en la página 56 del conflicto de los siglos. Dice que cambiaron la verdad por el culto idolátrico de la Eucaristía. Y hablan de abominación, porque no saben lo que dicen y porque le han prestado la lengua y el pensamiento al diablo. Tratar a la Eucaristía como algo idolátrico, como algo perverso. Inclusive por ahí dicen que los sacerdotes fueron servidores de Satanás. No es cualquier cosa, son enseñanzas, solamente porque nos regalaron un libro y comenzamos nosotros allí. Pero, otra mentira, que la iglesia enseñaba que hay que adorar al Papa. Como nos están viendo por las redes, les invitamos a que nos demuestren con la Biblia o en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que la Iglesia nos está enseñando a adorar al Papa. ¿En dónde lo dice? Si usted me trae en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí lo tenemos, y hay algún numeral donde diga, ustedes tienen que rendirle culto de adoración al Papa, tienen razón, y si no, bueno, están diciendo una mentira muy grande, una calumnia. La calumnia es del diablo, es pecado. Entonces no podemos nosotros dejarnos engañar tan fácilmente, porque eso es una falsedad. Efesios 5, 25 en adelante. Ajá, lo tenemos. Maridos,
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si quieres imitar a Cristo, ama a la iglesia y entrégate por ello, no la calumnies, no la llames prostituta, no la llames ramera, no la llames corrompida. Cristo no la llama corrompida, Cristo no la llama ramera, Cristo no la llama prostituta, sino que se entrega para presentársela, porque dicen ellos, se acabó, se corrompió, terminó, y después de 1800 años surge la iglesia verdadera. Eso es incoherente para una persona de fe y para una persona que tenga razonamiento claro. Pero nos perturba el enemigo y nos engaña fácilmente, pero no podemos nosotros permitir esto. Dice, Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se entrega para santificarla en el lavamiento de la palabra. Entonces la iglesia no se corrompe, la iglesia va en un continuo renovarse y en un proceso de santificación. ¿Quién la santifica? Cristo. ¿Mediante qué? El agua, que representa los sacramentos, y su palabra, que le sostiene y le guía. Por eso el Salmo 119, 105 dice, Señor, tu palabra es luz para mis pasos. ¿Por qué Cristo se entrega? Porque quiere la iglesia presentarse la iglesia a sí mismo. Por eso Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Así presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y el protestante dice, no, la iglesia se corrompió, se paganizó, se ensució, llegó a ser la gran prostituta, la gran ramera. Ven cómo es la calumnia tan grande y las frases tan fuertes que ellos dicen en contra de la iglesia. ¿Y por inspiración de quién? Del Espíritu Santo. Cristo quería presentarse una iglesia pura, gloriosa. Vamos a volver a repetir esa frasecita. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Dos versiones, ¿ven? Cristo ama a la iglesia y le sigue amando, y el Espíritu Santo ama a la iglesia y le sigue amando. El diablo odia a la iglesia y le llama prostituta, la gran ramera, utilizando las palabras del protestantismo. En estos días miraba una entrevista que le hacían a un sacerdote satánico que hay en Colombia, y le dijeron, ¿y su lucha o la secta satánica, su grupo, su lucha es contra quién? Y las palabras de él me sorprendieron porque dijo, nuestra lucha es contra la gran ramera, contra la gran prostituta, que es la iglesia católica, porque le ha mentido al mundo. Las mismas palabras que los protestantes. ¿Casualidad? No es casualidad, porque estas palabras no vienen inspiradas por Dios. Aunque tenga la Biblia, aunque nos digan somos los elegidos de Dios, pero como dice San Pedro, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el pasado también los hay ahora. Entonces ve, la iglesia no se corrompió. La iglesia todavía la sostiene Cristo para presentársela sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Entonces decir que la iglesia se corrompió es una vil mentira. Y le están prestando la boca al diablo para que el diablo profese sus mentiras. Ojalá recapacitemos y algunos de los que tal vez nos vean y nos escuchen se dejen tomar por el Espíritu Santo y no caer en este pecado tan grande. Y esto no es por la falta de misericordia lo que se está enseñando. No vamos en atacar a los demás, que sientan que es una mano amiga, que es el amor de Dios,
que se está expresando para sacarnos del error.